El equipo de Lancia Zule se ha proclamado ganador de la Vuelta Ciclista a Asturias, que ha concluido hoy en Gijón. La última etapa ha sido ganada al sprint, ahora sí, por el corredor del equipo del PDMV Rap. Vamos a ver un resumen de esta última etapa. El Banco Herrero les ofrece el reportaje de la etapa de hoy de la Vuelta Ciclista a Asturias. Pola de Siero ha amanecido bajo un cielo totalmente nublado en el inicio de la sexta etapa de la Vuelta Ciclista a Asturias. Con este perfil, 173 kilómetros de recorrido entre Pola de Siero y Gijón y dos saltos puntuables, Buenos Aires de cuarta categoría y el Pedroso de tercera. Los corredores advierten desde el comienzo lo que les espera durante toda la jornada, y lo que les iba a esperar es que no ha dejado de llover desde el primero al último kilómetro de la etapa. Sin embargo, el día se anima pronto. En el kilómetro 7 se marchan dos hombres, Beth Müller y el corredor del 11, Kenneth Bell. A continuación saltan otros dos, Dimitri Konisev y Francisco San Román, de tal forma que se unen cuatro hombres en la cabeza de carrera. Pronto van a conseguir 47 segundos de ventaja al paso por esa meta volante, la primera del día, la meta volante de Infiesto. El entendimiento entre ellos es bueno y el pelotón va a cruzar por la meta volante con esa diferencia de 47 segundos respecto a los cuatro hombres que marchan en cabeza. Al frente del pelotón se coloca una vez más el equipo del líder, la 11. Y todo en un día en el que acudieron a la carrera los componentes de la peña que el saguntino Fede García tiene en Llanes. El pelotón poco a poco va a acelerar el ritmo, mientras estos cuatro hombres continúan su aventura en solitario. Entre ellos, Dimitri Konisev, el ganador de la etapa de ayer, o Francisco San Román, uno de los grandes animadores de la Vuelta Ciclista a Asturias, y Beth Müller, que precisamente consiguió una victoria el año pasado en esta vuelta. Este es el paso del sprint de Ribadesella, con Beth Müller, Konisev y San Román. Estamos en el kilómetro 66 de carrera, cuando el pelotón pasa por el sprint de Ribadesella a 1 minuto y 18 segundos de los hombres que marchan en cabeza. Sin embargo, estos cuatro corredores nunca llegan a superar poco más del minuto de diferencia, en un momento en el que la carrera marcha con 10 minutos de adelanto sobre el horario previsto. A medida que estos hombres se acercan hacia el Alto de Buenos Aires, va a ir reduciéndose la diferencia paulatinamente, hasta que son alcanzados en el kilómetro 84 de carrera. Atrás quedan 77 kilómetros de aventura en un día infernal. Es el pelotón subiendo en grupo el Alto de Buenos Aires de cuarta categoría. La general de la montaña está absolutamente decidida y puntúan Nizboer, Fede García y el hombre del Buckler, Poels. Sin embargo, poco a poco el frío y el viento van a causar estragos. En esta jornada se han producido 12 abandonos. El pelotón llega en grupo al sprint especial de Villaviciosa, por donde pasan Kenneth Wells, Airzaguena y Alberto Leoniz Barrutia. Después del buen ritmo anterior, el grupo se va a tomar las cosas con más tranquilidad, sobre todo en la ascensión al Alto del Pedroso, de tercera categoría.
El pelotón sube sin prisa alguna y al final en la cima van a puntuar Airzagina, Erwin Nisboer y el líder de la clasificación general, Alex Zülle. Las cosas continúan siendo tranquilas en el descenso del Pedroso, siempre con los corredores del equipo del líder situados en las primeras posiciones. Pero era bien complicado que nadie pudiera hoy alterar los nervios del suizo Zülle. Y algunos de los abandonos: Miguel Ángel Martínez y dos hombres del Banesto, Javier Lazpiur y Jean-François Bernard, que ha demostrado aquí en la Vuelta a Asturias no estar recuperado de la ciática que le alejó del Giro. Los corredores se acercan ya a Gijón, a la meta volante situada en el puente del Piles, en un día en el que ha tenido mucho trabajo el médico de la Vuelta, el doctor Esteban Valdés Coto. Ahí está el paso con Mauricio Fondries, Airzagena y Van Lanker del Panasonic. Las condiciones climatológicas se notan en el rostro de los corredores que han afrontado esta última etapa de la Vuelta. Y el primer paso por la meta situada en Gijón. A partir de este momento, a los hombres del pelotón les quedan 11 kilómetros para culminar la jornada de hoy. Eric Breukin se va a marchar en los últimos instantes junto con Ramón Rota del Kelme, Alberto Leoniz Barrutia, que lo ha vuelto a intentar, y Zuiderwijk. Sin embargo, el pelotón no va a permitir intentona alguna. Y a 7 kilómetros de la meta son alcanzados por el gran grupo. Está claro que todo se prepara para el sprint. Y esta vez, el más rápido ha sido el alemán Uwe Raff. Un corredor lejos de su mejor momento de forma y que ha conseguido hoy la segunda victoria del año. La anterior fue en la Vuelta Siciliana. El segundo es Nizjan y el tercero, Alfonso Gutiérrez, que ha vuelto a entrar en la disputa de un sprint. En la clasificación general todo está como al comienzo. Por lo tanto, el suizo Alex Zülle consigue el triunfo en la Vuelta a Asturias de 1992. Después del triunfo en la semana catalana, Alex Zülle ha confirmado su buen momento con la victoria aquí en la Vuelta a Asturias del 92. Al final han servido las diferencias que marcó en la contrarreloj para resistir hasta la última etapa y conseguir el triunfo en la Vuelta. Alex, ¿ha temido alguna vez por el liderato? Temí por el liderato antes de la etapa del Acebo, pero en carrera vi que todo iba bien y que el equipo controlaba perfectamente. La verdad es que mis compañeros han luchado mucho y siempre me han arropado. Con este apoyo era muy difícil que perdiera el liderato. ¿Qué supone esta victoria en la Vuelta? Estoy muy contento, muy feliz, porque es la segunda victoria que consigo en mi etapa profesional, después de haber ganado en la semana catalana. La verdad es que no esperaba un rendimiento así en mi primer año como profesional. Alex Zülle tiene 23 años y lleva ya 1 y medio como profesional en el ciclismo. Su entrada ha sido triunfal. En principio su imagen recuerda a la de un profesor nervioso y despistado. En el trato destila simpatía y como corredor le auguran un grato porvenir. Sin embargo, como buena parte de sus compatriotas, fue el esquí su primera práctica deportiva. Para mantener la forma como esquiador, entrenaba a diario con su bicicleta. En plena adolescencia se apuntó a la primera carrera de su vida y ganó. Alguien debió decirle que no tentara al destino y cambió los esquíes por la bici. Desde entonces, ya son 7 años dedicado al ciclismo, tiempo en el que ha acreditado fenomenales condiciones, sobre todo en las etapas contra el reloj. Si progresa en el resto, este hombre dará que hablar. Y la clasificación de la etapa con Uwe Raff, 4 horas 16 minutos 34 segundos, a continuación Jelen Nizjan y el tercero Alfonso Gutiérrez. La general de la montaña definitiva, Ivanov 47 puntos, John Unzaga 41, Tony Rominger 36. En las metas volantes, Miguel Ángel Iglesias 13 puntos, Zuiderwijk 7, Tony Rominger 5. Los sprint especiales para Erwin Nisboer con 15 puntos, seguido de Leoniz Barrutia 9 y Fede García con 4.
el primer español de la general, Jesús Montoya. Y el primer extranjero, el suizo Alex Zülle. Ganador de la Vuelta a Asturias del 92 con 24 horas 37 minutos 17 segundos, Rominger a 21 segundos y Montoya a 42. Es todo. Hasta aquí los resúmenes de la Vuelta Ciclista a Asturias. Desde Gijón, muy buenas noches. El Banco Herrero les ha ofrecido